Ahí se van a desprender otros casos en donde la integración va a cambiar dependiendo del dominio en el cual se integre la función vectorial. Por ejemplo, el primer caso es cuando la integral se integra sobre los elementos de una curva. A este tipo de integral las vamos a conocer como integrales de línea. Y en este caso, lo que se tiene que integrar es el producto punto de nuestra función vectorial con, bueno, lo que se tiene que integrar es el producto punto de nuestra función vectorial con el vector diferencial dr. Recuerden que estamos hablando de vectores. Entonces, dr, diferencial dr, es también un vector, ya que como estamos calculando el producto punto, este producto punto se efectúa sobre dos vectores. En este caso, el diferencial de R es igual a diferencial de X en la dirección Y, diferencial Y en la dirección Y, más diferencial Y en la dirección J, más diferencial Z en la dirección K. Este es nuestro diferencial de R. Este diferencial de R se encuentra sobre nuestra curva C. Por ejemplo, si esta fuera nuestra curva C, el diferencial de R sería un vector tangente a un punto sobre la curva. Obviamente en cada punto de la curva hay un dr. Entonces aquí recuerden que la integral es una sumatoria. Entonces estamos sumando todos los elementos de la curva. Estamos sumando el producto punto de todos los elementos de la curva con nuestra función vectorial. Todos estos vectores tangentes a cada punto, obviamente son muy pequeñitos, son infinitesimales. Entonces, estos elementos se encuentran sobre la curva. Este va a ser el dominio de integración, la curva C, para el caso de integrales de línea. Obviamente que si la curva es cerrada, pues vamos a hablar de una integral de línea cerrada. Esto quiere decir que la curva tiene el punto de inicio, también es el mismo punto donde termina. Esta sería una curva cerrada. El diferencial de R va a ser siempre el mismo, va a ser este. Entonces, en eso no hay problema. Para poder calcular este tipo de integrales, lo primero que tenemos que hacer es el producto punto de nuestra función vectorial con el diferencial de R y si la curva nos las dan parametrizada respecto de un parámetro t, pues encontrar a qué valor de t corresponde el punto P1 y a qué valor de t corresponde el punto P2. Si la curva nos las dan en forma cartesiana, es decir, en términos de las variables x, y y z, pues tendremos que hacer una sustitución de tal forma que el argumento de la integral nos quede únicamente en términos de una de las variables. Para eso ya vimos un ejemplo en la clase pasada. Ahorita vamos a ver más. El siguiente tipo de integral es una integral de superficie. También vimos lo que es un campo conservativo. Un campo vectorial conservativo es un campo que se forma a través del gradiente de una función escalar. Recuerden que phi, en este caso, una función escalar es una función que va de Rn a R. Esta es una función escalar. Y el gradiente es un operador vectorial. Entonces tenemos que el gradiente de una función escalar nos va a dar una función vectorial. Es decir, una función que va de Rn a Rm. En este caso, la que nos interesan son los campos vectoriales, es decir, funciones vectoriales B que van de Rn a Rn. Es decir, que transforman vectores de n componentes en vectores diferentes de también n componentes. Los campos vectoriales se pueden interpretar como si a cada punto del espacio Rn le asociáramos un vector de n componentes. Eso es lo que es un campo vectorial. Ahora,
¿Cuándo vamos a tener campos conservativos? Los campos conservativos se van a construir o se van a obtener cuando tengamos que nuestra función vectorial es igual al gradiente de una función escalar. Cuando se tenga eso, vamos a encontrar un campo conservativo. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos de trabajar con un campo conservativo? La primera consecuencia es que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Bueno, la integral de línea de un punto P1 o punto P2 va a ser independiente de la trayectoria que pase por esos puntos. Es decir, si tenemos al punto P1 aquí, tenemos al punto P1 aquí y a un punto P2, y nos piden que calculemos la integral de línea del punto P1 al punto P2 de una función vectorial A, pues si A es de esta forma, si A es igual al gradiente de una función escalar, entonces esta integral desde P1 a P2, diferencial de R, aquí le voy a poner vector, es independiente de la trayectoria que pasa por estos dos puntos. Como sabemos, entre dos puntos pasan una infinidad de curvas. Entonces, tendríamos que encontrar una curva que nos interesara. Calcular esta integral si el campo, si nuestra función vectorial no se comportara de esta forma. Pero como se comporta de esta forma, la función vectorial A es igual al gradiente de una función escalar. Esto ya no nos va a importar porque no importa la trayectoria, la integral de línea de esta función vectorial va a ser siempre la misma. Esa es una consecuencia importante en física. En física, como sabemos, cuando tenemos un sistema conservativo, la fuerza o el vector de fuerza o el campo de fuerza, si el sistema es conservativo, se puede calcular mediante el gradiente de una función U, donde U es nuestra energía potencial. Esa es una consecuencia de un campo conservativo. En este caso, si fuera un problema físico, tendríamos un campo de fuerza, el cual, si es conservativo, pues sería igual al gradiente de una función escalar U, que en este caso esta función escalar U sería la energía potencial. Y gracias a esto nos dice que no importa el trabajo que se efectúa esta fuerza para llevar un objeto de un punto P1 a un punto P2, pues como es conservativa, sería independiente de la trayectoria que usemos para calcular el trabajo hecho por esta fuerza. Es, por ejemplo, la gravedad es una fuerza conservativa. Por ejemplo, si nos piden que calculemos el trabajo que necesitamos para subir un bloque de este punto a este punto en esta rampa, pues como es una fuerza conservativa, podemos usar esta trayectoria o esta trayectoria. O sea que el trabajo para elevar este cubo desde este punto de la rampa hasta el punto más alto de la rampa es lo mismo que nosotros levantáramos el cubo desde aquí hasta la altura h, que es el valor más alto que alcanza la rampa. Ese es un aspecto que nos los da el hecho de que la gravedad sea una fuerza conservativa, y eso se desprende de estas consecuencias. Estas son consecuencias puramente matemáticas, que cuando lo llevamos a la física o un aspecto real, tangible, pues nos da resultados interesantes como esto, que el trabajo de llevar un bloque sobre esta rampa por esa trayectoria es lo mismo que nosotros levantáramos el bloque desde el piso hasta una altura h. Bueno, eso es algo que quería mencionar. Ahora, otro aspecto, eso nos menciona el inciso 1, que cuando tenemos una fuerza que es igual al gradiente de una función escalar, pues es independiente. Bueno, la integral de línea de esa función escalar es independiente de la trayectoria que escojamos para integrar desde un punto P1 a un punto P2 sobre la curva. Otra consecuencia es que para el caso de integrales cerradas, es decir, curvas donde inician, terminan, pues obviamente, como es independiente de la trayectoria, pues la integral de línea de esta función vectorial nos tendría que dar 0. Esto nos lleva al hecho de, un ejemplo de este tipo es el flujo de campo eléctrico. De hecho, eso está relacionado mucho con el flujo de campo eléctrico,
que nos dice que si tenemos una carga puntual y la encerramos en una superficie cerrada, pues el campo eléctrico, si nosotros calculamos el flujo de campo eléctrico, si el flujo de campo eléctrico de esta carga puntual es cero, quiere decir que dentro de esta superficie no hay carga. Pero si el flujo de campo eléctrico que pasa a través de esta superficie es diferente de cero, pues nos quiere decir que hay carga encerrada dentro de esta superficie. Esta es otra consecuencia de los campos conservativos, porque el campo eléctrico también varía 1 entre R cuadrada como la gravedad. Entonces, por lo regular, obviamente, vectorialmente, tendría que ser así. Todas las expresiones físicas vectoriales que varíen 1 entre R cuadrada son campos conservativos, ya sea la fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético, cualquier cantidad física que varíe 1 entre R cuadrada y sea vectorial, pues nos va a dar un campo de fuerza, bueno, un campo en general conservativo. Ahora, vamos a cambiar la región de integración. Ahora, si la región de integración es una superficie, pues vamos a hablar de una integral de superficie. En este caso, para integrar sobre esta superficie, o sobre una superficie, pues tendríamos que hacer algo parecido. En el caso de una integral de línea, el diferencial de R se encontraba sobre la curva. En este caso, ahora vamos a hablar de un diferencial de área. Es decir, vamos a tomar un pedacito de la superficie, la cual representa nuestra región de integración, y le vamos a asignar un vector. Este vector tiene que ser unitario y normal a la superficie, es decir, este vector forma 90 grados sobre la superficie. Y la integral de superficie, pues es la doble integral de A punto diferencial de S. Como pueden ver, sigue apareciendo el término A punto y un vector y otro vector. A punto, el diferencial de un vector. Este diferencial, pues va cambiando dependiendo del tipo de integral que estemos calculando. Si es una integral de línea, diferencial de B tendría que ser igual al diferencial de R, donde el diferencial de R es un vector unitario tangente a la curva. Ahora, si nosotros vamos a calcular una integral de superficie, pues este diferencial de B tendría que ser igual a diferencial de S, donde en este caso diferencial de S es el que se encuentra cuando nosotros partimos nuestra superficie. Por ejemplo, tenemos una superficie y nosotros tomamos únicamente una porción de la superficie. Esta porción de la superficie pues va a tener una área. Por lo tanto, este diferencial de S tiene que tener una área S. Y como es un vector, tiene que tener su parte vectorial, la cual está dada por el vector normal unitario a este diferencial de superficie. Es decir, N. Aquí es, perdón. Sí, aquí es un vector perpendicular. No, aquí es en un vector unitario N. Aquí es donde tengo que corregir. En esta parte, aquí, como es un diferencial, tiene que ser el vector N que está aquí y el diferencial de S. Aquí está, este es este mismo. Es un vector normal a la superficie. Entonces, como estamos tomando una pequeña porción de la superficie, pues tenemos que integrar sobre todos los diferenciales de superficie, es decir, sobre toda la superficie, porque esta superficie la partimos en muchos rectangulitos y sobre cada rectángulo tenemos que sumar para calcular esta integral. Es por eso que esta es una integral doble, porque es de superficie. Entonces, esto es lo que tienen que checar. Ahora, integrales dobles hay varios casos. En estos casos que hemos mencionado, pues hemos visto que el argumento de la integral, el argumento de la integral es un producto punto. Este también puede cambiar.
puede ser incluso un producto cruz o un producto o simplemente una doble integral de una función escalar, pero sobre todo los términos perpendiculares a la superficie, o simplemente puede ser una integral simple, una integral doble, pero de una función escalar. El último caso de integral es la integral de volumen. Esta integral de volumen es una integral de las que ya hemos visto. Aquí lo único que cambia es que, por ejemplo, si estamos integrando una función vectorial, si estamos calculando la integral triple de una función vectorial, pues esta va a tener un diferencial de volumen, porque es una integral triple. Y para efectuar esta integral, pues tenemos que calcular la integral triple respecto del volumen de cada función componente de nuestra función vectorial A. Esto nos dice que tenemos que calcular 3 integrales, una por cada componente, y tienen que ser, cada una de estas integrales tienen que ser integrales triples. Y en el caso de que sea una función escalar la que se integre, pues es una integral de la que ya vimos anteriormente, una integral triple de una función escalar. Ahora, esas son las 3 formas de integrar básicas para funciones vectoriales. Una integral de línea, una integral de superficie o una integral de volumen. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de integrales. El primer caso es una integral simple, cuando tenemos una función vectorial que depende de un parámetro. Si este parámetro fuera el tiempo, pues tendríamos que calcular, esta función vectorial representaría ya sea la posición, la velocidad o una aceleración. En este caso tenemos una función vectorial dada por, tenemos una función vectorial que va a representar la aceleración de una partícula en función del tiempo, la cual está dada por esta expresión que se muestra aquí. Ahora nos pide que calculemos la velocidad de esa partícula. Entonces, en este caso, tenemos que integrar, ya que sabemos que si nosotros trabajamos con esta expresión, pues sabemos que el diferencial de volumen, recuerden que estos son vectores, es igual a la integral de la aceleración respecto del tiempo. Ahora, aquí también tendría que integrar. No, permítanme aquí, hay que escribir esto bien para que no haya errores. Tendríamos que el diferencial de volumen es igual a la función vectorial A, que representa la aceleración de la partícula, diferencial de t. Ahora, para calcular la velocidad, pues tendríamos que integrar ambos lados de la igualdad, y eso nos daría que la velocidad es igual a la integral de A diferencial de t, es decir, diferencial del tiempo. Y como esta es una función vectorial simple, no tenemos que integrar respecto de ninguna superficie o respecto de ninguna curva, pues directamente esto nos va a representar la integración, o mejor dicho, esto nos va a requerir que integremos respecto de t cada una de las funciones componentes de nuestra función vectorial. Esto va a ser igual a la integral de 12 coseno de 2t diferencial de t en la dirección y más la integral, mejor dicho, menos, porque hay un menos aquí, menos 8 veces seno de 2t diferencial de t en la dirección j, o la componente j o la componente y, más la integral de 16t diferencial de t en la dirección k o en la dirección z. Ahora, aquí es una integral indefinida, entonces no tenemos límites de integración, así que cuando terminemos de integrar, tenemos que añadir una constante. Eso es importante. Nunca se les olvide la constante cuando la integral es indefinida. Ahora,
pues ya tendríamos que calcular esta integral y esta integral para encontrar b. Esta integral nos va a dar 6. La integral del coseno, pues es el seno, ¿no? Seno de 2t. Tenemos que dividir entre 2 porque en el argumento del coseno hay un 2t. Lo mismo va a pasar aquí, pero aquí la integral del seno, pues es menos coseno. Entonces aquí se convierte en positivo, en la dirección y más, y también dividir entre 2 nos va a dar más 4 coseno de 2t en la dirección j, y pues aquí nos tiene que dar más 16t cuadrada entre 2. Y eso nos va a dar 8t cuadrada en la dirección k, más un vector constante c. Cada uno de estos nos va a dar una componente escalar. Aquí esto nos va a dar, esta integral nos tiene que dar un más c1 en la dirección y esta nos va a dar un más un c2 en la dirección j, y esta nos va a dar un c3, un más c3 en la dirección k, dirección j, y un c3 en la dirección k. Entonces ya cuando separemos todo, pues c, este c que está aquí, es igual a c1, c2, c3. Aquí ya está separado todo. Y bueno, pues eso sería encontrar la velocidad dada que nos dan la aceleración como una función de tiempo. Nos dan la aceleración como una función vectorial. Una función vectorial que depende del tiempo. Y pues si nos dan valores de frontera, pues podemos encontrar cuál es el valor de esta constante c. De aquí pues no hay nada más que decir, dependiendo de, como les menciono, de los valores de frontera que nos den, a c. Pero en general esta es la forma en que se integran este tipo de problemas. Ahora vamos a empezar con otros más complicados. Ahora, vamos a calcular la integral, una integral de línea. Ahora, empecemos con las integrales de línea. Tenemos la función vectorial a igual a 3x cuadrada más 6y en la dirección y menos 14 yz en la dirección j más 20 x z cuadrada en la dirección k. Y nos piden que calculemos la integral de línea de esta función vectorial. Integral de línea de a punto diferencial de r sobre la curva c desde el punto 0,0, es decir, desde el origen de nuestro sistema de referencia al punto 1,1,1, donde c es la curva dada por las ecuaciones paramétricas. Aquí ya nos dan parametrizada la curva, x igual a t, y igual a t cuadrada, y z igual a t cúbica. Entonces, esta es la integral de línea. Tenemos que calcular la integral de línea de esta función vectorial a lo largo de una curva c dada por estas ecuaciones paramétricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el producto punto de nuestra función vectorial a con el diferencial
con el diferencial de R. Entonces aquí la t cúbica. De nuevo, si esta fuera esta curva, el diferencial es un vector tangente a cada punto de la curva. Este es el diferencial de R. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver que A punto diferencial de R es calcular el producto punto de nuestra función vectorial A, 3x cuadrada, más 6y en la dirección Y, menos 14yz en la dirección J, más 20xz cuadrada en la dirección K, punto, el diferencial de X en la dirección Y, más diferencial de Y en la dirección J, más diferencial de Z en la dirección K. Esto lo pongo para que lo chequen. Ya después esto lo pueden poner directamente, no tienen que hacer este paso. Y pues esto nos va a dar 3x cuadrada más 6y, diferencial de X, menos 14zy diferencial de Y, más x z cuadrada diferencial de z. Ese sería el A punto diferencial de A. Ahora, la integral que tendríamos que calcular sería la integral de todos estos términos. 3 sobre la curva C. 3x cuadrada más 6y diferencial de X más menos 14 yz diferencial de Y más xz cuadrada diferencial de Z. Tenemos que calcular toda esa integral. Ahora, ya tenemos cómo está dada la parametrización de la curva. Entonces, lo más conveniente es primero sustituir todo lo que está aquí adentro de este paréntesis en términos de t, poner todo lo que está en el paréntesis en términos de t, y para ello vamos a usar las ecuaciones paramétricas que nos dan. Como x es igual a t, lo primero que vamos a encontrar son los diferenciales. Para cambiar el diferencial de x, diferencial de y, cambiar el diferencial de z en términos de un diferencial de t. Estas ecuaciones nos van a decir que el diferencial de x tiene que ser igual al diferencial de t, que el diferencial de y tiene que ser igual a, voy a borrar esta parte, entonces es solo nomás demuestra. Nos va a quedar que el diferencial de y es 2t diferencial de t. Derivamos esta parte, derivamos a y respecto de t y despejamos el diferencial de t. De alguna forma decimos que despejamos, pero no es un despeje. Pero por lo regular se opera como si fuera un despeje. El diferencial de z es igual a 3 veces el diferencial de t cuadrada, diferencial de t. Estos son los cambios. Y eso todo lo vamos a obtener de las ecuaciones paramétricas de la curva. Ahora, lo que hay que hacer es sustituir a x igual a t, en todos los términos que tenga x vamos a sustituirlo por t. Todos los términos que tengan y los vamos a sustituir por t cuadrada. Y todos los términos que tengan a z lo vamos a sustituir por t cúbica. Y también vamos a sustituir los diferenciales. Si nosotros hacemos eso, pues seguimos trabajando con la integral. Pero también ahora ya no va a ser la integral sobre la curva. Ahora tiene que ser la integral respecto de un valor de t a otro valor de t. Entonces, ahorita lo vamos a dejar así. Ahorita vemos cómo vamos a encontrar los límites de integración, los nuevos límites de integración.
Ahora, el primer término es x. Eso nos va a dar 3. Como tenemos 3x cuadrada, eso nos va a dar 3t cuadrada. El segundo es más 6y. Eso nos va a dar más 6t cúbica, t cuadrada. Por el diferencial de x, que en este caso sería diferencial de t. Más, o menos, mejor dicho, menos 14 por yz, que sería t cuadrada por t cúbica. Eso nos daría t a la quinta. Por el diferencial de y, que sería 2t diferencial de t. El otro término sería más x por z cuadrada. En este caso sería t por t cúbica al cuadrado. Entonces sería al cuadrado, sería 6 más 1, sería 7. Entonces sería 7 más el diferencial de z. Esto sería, bueno, sustituimos todo. Sería x, sería t, por z cuadrada sería t al cubo al cuadrado, por el diferencial, que es 3t cuadrada diferencial de t. Ahora hay que simplificar todo esto. Este término pues ya nos va a dar 3 por 2 son 6, más 2 son 8, más 1 son 9, ¿no? Entonces este término sería 3 por t a la 9. Sería 3 y 3 por 2 son 6, más 2 de acá son 8, más 1 son 9. Entonces ya, esto nos tiene que quedar la integral ya de un solo diferencial de t. Esto nos tiene que quedar, según yo, esto nos va a dar 9 t cuadrada. Estos dos términos se suman, menos, sería 28. 28 porque es 14 por 2, por t a la sexta, más 3t a la 9 diferencial de t. Sí, aquí no, no, pero aquí me falta un 20, perdón, sí es cierto, con razón. Aquí falta el 20 que está aquí, de la función vectorial, aquí va un 20. Entonces sería 3 por 20, sería aquí un 60. Ahí si encuentran algún error, por favor díganlo. Aquí sería más 20. Entonces esto sería aquí un 60. Y ya pues lo único que tendríamos que hacer es integrar cada uno de estos términos. Más 60t. Y pues ya la integral tendría que, por ejemplo, la primera, me falta encontrar los límites de integración. Tenemos que encontrar un valor de t que nos dé el punto 0,0 y un valor de t que nos dé el punto 1,1. Entonces, como todos estos, como x es igual a t, y es igual a t cuadrada y z es igual a t cúbica, pues el único valor de t que nos da el punto 0,0 es t igual a 0. Y lo mismo va a pasar con este caso. El único valor de t para el cual nos dé el punto 1,1 para esta parametrización, pues es t igual a 1. Entonces los límites de integración serían desde 0, desde con t igual a 0 hasta t igual con 1. Y pues ya tendríamos que calcular. Esto nos daría 9 tercios, la primera integral,
de t cúbica, la segunda nos daría menos 28 séptimos de t a la, no, de t a la séptima, más 60 entre 10 por t a la décima potencia. Todo esto tiene que ser evaluado desde 0, desde con t igual a 0 hasta t igual con 1. Y eso nos tiene que dar, pues esto nos da, creo que nos da 3 esta parte. Esto es 3. Esto nos da 6. Entonces esto nos tiene que dar 5. Ya toda la integral ya evaluarla nos tiene que dar 5. Y pues esto es lo más difícil o más trabajoso, es esta parte. Es pasar a nuestra integral en coordenadas cartesianas a términos del parámetro t. Lo primero que tienen que calcular son los correspondientes diferenciales de x, de y y de z en términos de parámetro t. Ya que está esto, pues es sustituir directamente a las ecuaciones paramétricas de nuestra función vectorial en las ecuaciones paramétricas de nuestra curva C, en la función vectorial A. Ya cuando hagamos eso, pues todo nos va a quedar en términos del parámetro t, y ya lo único que tenemos que hacer es integrar y evaluar. Recuerden que los límites tienen que cambiar. Estos límites que están aquí son límites en términos de las coordenadas de un punto en el espacio tridimensional. Estos límites que están acá son los límites en términos de los valores del parámetro, en los cuales se localizan estos puntos. Ese sería un ejemplo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora variando los puntos en donde se integran. Por ejemplo, si nosotros cambiamos los puntos en los cuales queremos calcular la integral, por ejemplo, nos piden que calculemos esta misma integral, pero sobre diferentes puntos. Por ejemplo, nos piden que calculemos la integral del punto 0,0 al punto 1,0,0. Y también nos pide que hagamos la misma integral, pero desde el punto 1,1,0 al punto 1,1. Como pueden darse cuenta, los extremos son los mismos puntos del primer caso. Aquí estamos haciendo un paso intermedio. Primero pasamos de 0 a este punto, después de este punto a este otro punto. Ahora, en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es visualizar. Y nos pide que esta no sea una curva, que sea una recta, que sea, supongamos que aquí está el punto 0,0,0 y acá está el punto 1,0,0. Y nos pide que calculemos esta integral sobre la recta que une estos dos puntos. En este caso, como esta es la primera componente, pues si nosotros trabajamos en 3 dimensiones, pues este sería el punto 0,0. Y este sería el eje X, y nos pide al punto 1,0,0. Entonces la recta, esta recta que dibujé acá, pues es una recta que es paralela al eje X. Sería esta de acá. Sería esta recta que está acá. Y pues aquí se reduce mucho más la integral, porque solo está pidiendo que trabajemos en el eje X, es decir, que nos olvidemos de las demás componentes
de la curva. Entonces aquí lo que vamos a hacer es únicamente trabajar con la componente que corresponde a X, al eje X, que sería esta. Entonces aquí tendríamos que calcular para este caso, para este que está acá, para el caso que nos piden de 0,0,0 al punto 1,0,0, pues nos piden que calculemos esta misma integral. La integral de A punto diferencial de R desde el punto 0,0,0 al punto 1,0,0. Entonces, en este caso, pues los demás términos no aportan nada a la integración, porque solo nos piden que integremos sobre el eje X. Entonces, no únicamente vamos a usar la primera componente, o el primer término que está asociado al diferencial de X. Es decir, vamos a calcular la integral de 3x cuadrada más 6y diferencial de X. No es necesario trabajarlo en forma paramétrica porque en este caso nos piden que calculemos la integral sobre esta recta, sobre la recta que une al origen al punto 1,0,0. Entonces, esto se reduce a esta integral. Y los límites de integración, pues es cómo varía la variable X. En este caso, como es del 0 a 1 la primera componente, pues esto va a ser de 0 a 1. Esto es porque aquí varía de 0 el primer valor el valor de la primera componente es 0 y el valor de la primera componente acá es 1. Entonces, esto es la integral de 0 a 1 de este término. Y pues, como estamos tomando en este caso que las demás componentes no aportan, pues también tenemos que tomar a y igual a 0. Y esto pues ya nos reduce mucho más, va a ser la integral de 0 a 1 de 3x cuadrada diferencial de x. Esto es porque todo lo estamos haciendo de nuevo sobre el eje x. No hay ninguna variable y, entonces no aporta nada la variable y. Y la tenemos que quitar. En este caso, pues ya sabemos que esto nos va a dar x cúbica evaluado de 0 a 1. Esto va a ser igual a 1. Y lo mismo pasaría, y lo mismo tendríamos que hacer para estos casos. En este caso, también nos piden que calculemos la integral sobre la recta que une estos dos puntos. Ahora, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo podríamos observar? Pues en este caso, otra vez aquí está el eje X, el eje Z, mejor dicho, eje Z, eje Y y el eje X. Ahora, el punto de origen es el punto 1,1. Es decir, si aquí está el 1 y acá está el 1, pues este sería el punto 1,1,0. Al punto 1,11, que sería un punto que está arriba de este. Aquí sería el punto 1,1,1. Nos piden sobre que calculemos la integral sobre esta recta. Sobre la recta que está totalmente vertical y que es paralela al eje Z. Entonces, en este caso, pues tendríamos que hacer un análisis similar. Tendríamos que ver qué es lo que va a pasar con todos estos términos. En este caso, ahora sí, tenemos que integrar respecto de X y respecto de Y, pero no respecto de Z. ¿Por qué? Porque la integración ahora se efectúa sobre el plano XY. Entonces, tendríamos que hacer lo mismo. Ahora vamos a cambiar aquí. Esta parte. Tendríamos ahora qué pasa si integramos desde el punto 1,1,0 hacia el punto 1,1,0.
0. Recuerden que esto ya no es sobre esta curva, esto ya son aparte, esto ya es una integración desde un punto a otro, y pues la recta une estos dos puntos, entonces ahora estamos integrando sobre una recta, ya no sobre esta curva C. En este caso, pues vamos a integrar, como vamos a integrar desde este punto, desde el punto 1, 1, 0, que es este, hasta el punto aquí sí es este punto. Entonces en este caso sí tenemos, mejor dicho, tenemos las tres contribuciones, porque aquí este eje, esta recta es paralela al eje Z, entonces aquí tendríamos que conservar todos los términos, pero podemos escoger los límites de integración diferentes. Ahora la integral sería la integral de 3x cuadrado más 6y diferencial de x. En este caso, pues x varía de 1 a 1. En este caso, esta integral no va a aportar nada. No, de hecho aquí lo que tendríamos que hacer es encontrar la ecuación de esta recta. Recuerden que como es una recta en el espacio, tiene su propia ecuación y va a ser paralela al eje Z. Entonces, en este caso, la ecuación de esta recta pues simplemente va a ser R igual a una constante T por K. En este caso sería Z igual a T, y pues tendríamos que hacer el mismo procedimiento. Aquí ya estaba pasando al otro inciso. No, este es el inciso, este es otro inciso. En este caso, este punto es esta recta y por lo tanto tienen que encontrar la ecuación paramétrica de esta recta y calcular la integral. Ahora, aquí lo que yo quería mostrar era qué pasaba si el punto no tenía componentes, nomás tenía alguna componente. Ahora una componente puramente en Y. Como en este caso tendría solamente componente en X. Ahora, para que tenga componente en Y, pues tengo que cambiar el punto. Este punto me describe a esta recta. Queremos un punto que describa únicamente a una recta, ya sea en el plano XY o únicamente en el Y. Ese punto sería el siguiente. Sería el punto dado por 1,0, y el punto 1,1,0. Ahora sí, este punto es el que me interesaba checar. Este punto, si lo graficamos, pues sería la recta, una recta que es, supongamos que aquí está el punto 1,0,0 y aquí está el punto 0,1,10, pues el otro punto sería acá. Este sería el 1,10. Entonces aquí quiero esta recta que es paralela al eje Y, Z y X. Ahora esta integral pues tiene que efectuarse del mismo modo. Primero X toma valores con X igual a 1. Z, pues Z tiene valor igual a 0. Y por lo tanto, cuando calculemos los diferenciales de X, de Y y de Z, pues tenemos que el diferencial de X es igual a 0 y el diferencial de Z pues también va a ser igual a 0. Esto lo que nos quiere decir es que no vamos a ocupar tanto estos términos, mejor dicho, tanto este término como este término. La integral tendría que ser la integral únicamente de menos 14 10z diferencial de y. Es el único término que sobrevive. Ahora, aquí tenemos al término z, a la variable z, pero como z es igual a 0, entonces esto también tiene que ser igual a 0. Aquí lo que quiero que observen es que cuando
integramos sobre una recta, la integración depende en dónde se encuentre la recta, si se encuentra en todo el espacio tridimensional o únicamente en un plano o sobre uno de los ejes. Y lo que podemos hacer para calcular la integral sobre una recta es ubicar los límites de integración. Primero aquí x va desde 1 hasta 1. Eso pues nos quiere decir prácticamente que la integral tiene que ser 0. Ahora, el otro no hay, si la recta se encuentra en el plano XY, pues z es igual a 0. Entonces todos los términos que tienen z pues no tienen que aportar nada a la integral. Y también pues el diferencial de z tiene que igual a 0. El diferencial de x pues se tiene que calcular de esta expresión, x igual a 1. El diferencial de x sería igual a 0. Entonces, todo el término que está multiplicando por el diferencial de x tendría que ser 0. Los términos que tienen z tendrían que ser 0 porque la recta se encuentra en el plano. Esto no va a pasar cuando la recta se encuentre en el espacio tridimensional. En este caso, pues sí tenemos que considerar todos los términos. Aquí cambia. Bueno, ese sería otro ejemplo. Ahora vamos a ver más ejemplos de este tipo de problemas. Vamos a ver otro igual. Si tenemos a la bueno, vamos a hacer un ejercicio que tenga algún significado físico. En este caso, el más común es el trabajo. Si nosotros tenemos la función vectorial de la fuerza de un sistema, la cual está dada por 3 XY en la dirección Y menos 5Z en la dirección J más 10X en la dirección K. Si nosotros tenemos esta fuerza o ese campo de fuerza, porque esto también representa un campo vectorial, nos piden hallar el trabajo total que realiza una partícula que se encuentra bajo esa fuerza, pero nos pide que calculemos el trabajo a lo largo de una curva, de la curva dada por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada más 1, y igual a 2t cuadrada, y z igual a t cúbica. Y nos piden que hallemos el trabajo desde t igual con 1 hasta t igual con 2. Nosotros sabemos que el trabajo total, aquí tenemos a nuestra curva. Esta es la curva y nos piden que calculemos el trabajo desde este punto P en t igual, desde este punto P con t igual a 1 hasta un punto P con t igual a 2. Esta curva está dada por estas expresiones paramétricas. Nos piden que calculemos el trabajo que hace una partícula que se encuentra en el punto P1 hasta el punto P2, que se encuentra bajo una fuerza dada por esta función vectorial o por este campo de fuerza. Entonces nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral desde el punto P1 o P2 de la curva cerrada F punto diferencial de R. Esto va a ser igual a calcular el producto punto de esto con diferencial de R. Recuerden que diferencial de R, pues ya saben que es diferencial de X, coma diferencial de Y, coma diferencial de Z. Entonces primero tenemos que calcular ese producto punto.
Y esto va a ser igual a calcular el producto punto de 3xy, menos 3, menos 5, menos 5z, 10x, punto, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y pues esto nos tiene que dar que el trabajo tiene que ser igual a la integral de 3x por y, xy diferencial de x menos 5z diferencial de y más 10 x diferencial de z. Y pues como nos están dando la ecuación paramétrica de nuestra curva, pues de nuevo lo primero que tenemos que calcular son los diferenciales, ¿no? Diferencial de x sería igual a 2t, diferencial de y sería igual a 4t, y diferencial de z sería igual a 3t cúbica, no cuadrada, perdón. Y pues se va a sustituir directamente el a x en términos del parámetro t, y igual en términos del parámetro t, y z también en términos del parámetro t y los correspondientes diferenciales. Y esto nos va a llevar a que el trabajo efectuado por una partícula que se mueve del punto P1 al punto P2 que se encuentra bajo esta fuerza o bajo ese campo de fuerza, pues es igual a la integral de 1 hasta 2 de 3 por x, que x es igual a t cuadrada más 1, por y, que es 2t cuadrada, por el diferencial de x, que es 2t, diferencial de t, menos 5, 5 por z, que es t cúbica, por diferencial de y, que es 4t, perdón, aquí me faltó, diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t, aquí diferencial de t, 4t diferencial de t, más 10x, que es t cuadrada, más 1 por diferencial de z, que es 3t cuadrada diferencial de t. Esto va a ser igual a la integral, cierro el paréntesis cuadrado, la integral desde 1 hasta 2, agrupando términos, y pues esto nos tiene que dar, aquí ya lo voy a poner porque es mucho lo que tiene que checar, nos va a dar 12 por t a la quinta más 10t a la cuarta más 12 por t al cubo más 30t cuadrada. Todo esto diferencial de t. Y pues tenemos que integrar cada término y evaluarlo desde t igual con 1 hasta t igual con 2. Esto nos va a dar 6 entre t a la sexta, pues eso nos daría 2t. Eso lo podemos checar. Vamos a hacer la integral. Esto nos va a quedar 12 entre 6 por t a la sexta. Eso nos va a dar 2 en t a la sexta. Aquí nos daría 10 entre 5 por t a la quinta. Eso nos daría 2 por t a la 5. Esto nos daría 2 entre 4 por t a la cuarta. Eso nos daría 3 por t a la cuarta.
más 30 entre 3 por t al cubo, pues eso nos daría, nos daría 10 por t al cubo. Todo esto evaluado desde t igual con 1 hasta t igual con 2, y pues eso ya sustituyendo todos los valores nos tendría que dar 303. Entonces, el trabajo necesario para llevar a una partícula del punto P1 al punto P2 que se encuentra bajo esta fuerza sobre esta curva, la curva dada por estas ecuaciones paramétricas, es igual a 33. Obviamente con sus unidades de medida. Entonces, pues esto no tiene unidades. Pero si representa una fuerza, pues este sería el trabajo que tiene que efectuar la partícula para ir del punto P1 al punto P2 sobre una curva dada por estas ecuaciones paramétricas que se encuentra bajo una fuerza de este tipo. Como pueden ver, el cálculo pues el método es sencillo, pero el cálculo puede ser trabajoso y es donde nos podemos encontrar algún error y equivocarnos. Ahora, hay cosas que se tienen que mencionar. Si nosotros tenemos, bueno, voy a borrar esta parte. Si nosotros tenemos una fuerza, o bueno, eso ya lo he mencionado varias veces en esta parte. Si nosotros tenemos una fuerza que es igual al gradiente de una función escalar, pues decimos que esta fuerza o que el sistema es un sistema conservativo. Ahora, si nosotros tenemos, y si el sistema es conservativo, pues eso nos quiere decir que la integral de línea de f de este campo vectorial, o mejor dicho, de esta fuerza, sí, de este campo vectorial, punto diferencial de r, es independiente de la trayectoria en la cual elijamos calcular esta integral de línea. Ahora, esto es un sí, solo sí. Si esto pasa, entonces esto es independiente de la trayectoria. Ahora, si esto es independiente de la trayectoria, quiere decir que esto tiene que pasar. A lo que refiero es que si nosotros tenemos una fuerza o conocemos que tenemos una fuerza y sabemos que esa fuerza viene dada por el gradiente de una función escalar, esto quiere decir que la integral de línea de esa fuerza de un punto P1 a un punto P2 en el espacio es independiente de la trayectoria que usemos para llegar de ese punto P1 a ese punto P2. Si esto pasa, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria que usemos. Ahora, si nosotros sabemos que la integral de línea de f punto diferencial de r es independiente de la trayectoria, eso quiere decir que mi función f se puede escribir como el gradiente de una función vectorial. Es decir, si esto es independiente de la trayectoria, si nuestra integral de línea es independiente de la trayectoria, eso quiere decir que existe una función phi tal que el gradiente de esa función phi tiene que ser igual a mi función vectorial f o mi función vectorial de fuerza. Eso es lo que quiere decir. Si es independiente, entonces mi función vectorial se escribe de esta forma. Si mi función vectorial se escribe de esta forma, entonces la integral de línea tiene que ser independiente de la trayectoria. Es por eso que se le conoce como un sí, solo sí. Si esto pasa, entonces esto es independiente. Si esto es independiente, esto tiene que pasar. Eso es importante, porque así nosotros podemos caracterizar muchos sistemas físicos a través de ver si el sistema es conservativo o no es conservativo. Porque a veces para calcular la fuerza es bastante complicado si usamos nuestros diagramas de fuerza. Y es más fácil encontrar expresar a nuestro sistema a través de su energía potencial. Si nosotros escribimos nuestro sistema físico a través de su energía potencial,
podemos encontrar una expresión de la fuerza, ya que si el sistema es conservativo, el gradiente de nuestra energía potencial tiene que ser igual a nuestra fuerza. Entonces es más fácil encontrar la energía potencial del sistema y así calcular la fuerza. Ya que si nosotros nos dedicamos a encontrar la fuerza por los métodos básicos que conocemos, porque hay muchos métodos, pues tendríamos que hacer nuestro diagrama de fuerzas, ver cuáles fuerzas se anulan o cuáles fuerzas aportan al sistema o no aportan al sistema. Si el sistema es cerrado, o si es, mejor dicho, si el sistema está aislado o no. Entonces, esta relación pues es de mucha ayuda. Saber que si el sistema es conservativo, pues la fuerza sobre el sistema va a ser igual al gradiente de la energía potencial y es más fácil calcular la energía potencial de un sistema. Ahora, vamos a ver un problema de integral de superficie ya para terminar. En este caso, como son integrales de superficie, pues vamos a primero tenemos que conocer cuál es la función de la superficie en la cual nos piden que calculemos nuestra integral. Por ejemplo, nos piden que hallemos la integral de superficie, ahora en este caso es una integral doble, de A punto diferencial de S. Diferencial de S, recuerden que es el diferencial de superficie. Y este es igual a un vector normal a la superficie por el diferencial de S. Este diferencial de S, pues es el diferencial de área. Entonces, nos piden que calculemos esta integral de superficie, siendo A nuestra función vectorial igual a 18 z en la dirección Y menos 12 en la dirección J más 3y en la dirección K o en la dirección Z. Y nos dicen que la región de integración S es el plano dado por la ecuación 2x más 3y más 6z igual a 12. Nos piden que calculemos la integral de superficie sobre la superficie dada por el plano 2x más 3y más 6z igual a 12. Entonces, pues hay que intentar visualizar cómo es la región de integración. Pues obviamente es un plano, pero ¿dónde se encuentra ese plano? En este caso, pues como el plano está dado por las variables x, y, z, este plano se tiene que encontrar en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, aquí esto va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, si nosotros hacemos Z igual a 0, pues vamos a tener que 2x más 3y es igual a 12. Esto nos va a dar que y es igual a 12 menos 2x entre 3. Entonces, esta es la ecuación de una recta. De una ecuación de una recta con pendiente negativa. Entonces, en este caso, y nos dice que cruza al eje Y. No, aquí está. Entonces, nos dice que cruza al eje Y y al eje X. Entonces, esta recta está dada por esta expresión que está acá.
Ahora, si X, ahora podemos hacer otro caso. ¿Qué pasa si Y es igual a 0? Si Y es igual a 0, pues también vamos a encontrar una expresión de una recta. Pero como Y es igual a 0, se tiene que encontrar en el plano XZ. Entonces, esto podría ser de esta forma. Esto es si Z es igual a 0. Si, si Y es igual a 0, pues nos va a quedar que X es igual a 12 menos 6Z entre 2. Y esta sería esta recta. Vamos a ponerlo de diferente color. Esta que está aquí es esta recta. Esta que está acá es esta otra recta. Y pues si hacemos lo mismo, ahora ponemos X igual a 0, pues también vamos a encontrar otra recta. Esa recta, cuando X es igual a 0, pues se tiene que encontrar en el plano ZY. Entonces, esta recta se encontraría acá. Esa tercera recta sería, pues lo voy a poner de rojo. Sería esta que está acá. Esto no me lo estoy señalando así. Y como pueden darse cuenta, pues esto forma como un triángulo. Pero pues es la parte del plano que necesitamos, por la cual nos están pidiendo que calculemos. Nos piden que calculemos la integral de área sobre el plano, pero se me olvidó mencionar que nos los pide en el primer octante. Situada en el primer octante, es decir, este es el primer octante. Entonces, como nos los piden ese octante, pues solo vamos a usar esta porción del plano, esta porción que forma un triángulo. Y pues ya nomás para terminar, pues sería cuando X es igual a 0, pues nos queda que Y tiene que ser igual a 12 menos 6Z entre 3. Y esta sería esta recta que está acá. Esto es solo para visualizar la región de integración. La región de integración, pues obviamente es todo este plano. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular el producto punto de A, punto diferencial de S. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Tenemos que calcular A punto diferencial de S. Pero esto es igual a A punto N diferencial de S. Aquí nos falta, aquí tenemos que encontrar N, no sabemos cuál es N, solo sabemos que N es un vector unitario perpendicular a la superficie. Es decir, N, aquí voy a quitar esto, eso no me lo puse para señalar. N, este vector N tiene que ser un vector N' que sea ortogonal a la superficie, es decir, que forme 90 grados con la superficie. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese vector? ¿Qué sabemos de cuál es la relación que hay entre un vector ortogonal o normal a una superficie? Pues, como sabemos, si nosotros tenemos una superficie phi que depende de x, y y z, nosotros sabemos que el gradiente de phi, eso fue un ejercicio que les dejé de tarea, y, z, es ortogonal a la superficie. Y aparte, phi,
esta función de la superficie tiene que ser igual a una constante. Esa es la condición. Si tenemos una función phi que es igual a constante para cualquier valor de x, y y z, pues el gradiente de esa función nos va a dar un vector ortogonal o perpendicular a la superficie. Esto siempre pasa cuando nuestra superficie satisface esta relación. Si satisface esta relación, el gradiente pues nos va a dar un vector normal a la superficie. Entonces, así ya sabemos cómo encontrar a n. N va a ser igual al gradiente de la superficie phi de x, y y z dividido entre su magnitud. Recuerden que queremos que sea unitario. Entonces, esto n tiene que ser igual a phi entre la magnitud. Tiene que ser el gradiente de phi dividido entre su magnitud para que sea unitario. Aquí phi, en este caso, pues tiene que ser 2x más 3y más 6z. El 12 vendría siendo la constante c. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular primero, calcular al vector n, el vector que es normal a nuestra superficie. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a borrar esta parte solo era para mencionarla. Entonces vamos a calcular el gradiente. El gradiente va a ser igual a la primera componente tiene que ser la primera derivada de nuestra función phi respecto de x, eso nos va a dar 2. La segunda componente del gradiente es la derivada parcial respecto de y de nuestra función phi, eso nos daría 3, porque este término es el único que depende de y. Y la otra es la derivada parcial de nuestra función phi respecto de la variable z, eso nos sería 6. Ahora la magnitud de este vector es igual a la raíz de 4 más 9 más 36. ¿Eso cuánto nos daría? ¿Alguien sabe cuánto es eso? Porque ya ni me acuerdo. Eso sería 9 son 45. Sería 45, 49, raíz de 49. Creo que sí, ¿no? Ahora ya tenemos que el vector n, y eso es 7, ¿no? Entonces n vendría siendo el vector dado por 2 en la dirección y más 3 en la dirección j más 6 en la dirección k entre 7. Ese es nuestro vector unitario que es perpendicular a nuestra superficie. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es sustituir todo y hacer el mismo procedimiento. Poner a nuestra integral, como este caso es una integral doble, no podemos parametrizar, al menos que tengamos cuál es la ecuación paramétrica del plano, y en ese caso la ecuación paramétrica tendría que depender ahora de dos parámetros, no solo de t, sino tendría que tener otro parámetro más para poder representar a una superficie. Entonces, pues lo que sigue es sustituir directamente, calcular el producto punto, ya calcularlo, que sería 13z en la dirección y menos 12j más 13y en la dirección k, punto 2 séptimos en la dirección y más 3 séptimos en la dirección j más
6 séptimos en la dirección K. Y pues eso nos va a dar, esto nos va a quedar 20, podemos sacar un séptimo. Eso nos va a quedar 26 z, coma, aquí nos va a dar que 36 menos 36, y acá nos va a dar 18 y. Este sería el producto punto. Y pues ya que tenemos eso, pues tenemos que calcular. Y esta es la región de integración. Perdón, no, aquí estoy cometiendo un error muy grave. Es un producto punto. Entonces, como es un producto punto, pues es una sumatoria. Perdón, aquí se me está yendo. Entonces, aquí sería un séptimo y tendría que sumar. Sería la suma de, ahora sí, 26 de z más, o mejor dicho, menos 36. Sí, 36 más 18y. Más 18y, esta es la integral que tenemos que resolver. Ya sustituyendo todo en nuestra integral, nos quedaría la integral doble de, sacamos en un séptimo, aquí le voy a poner la región de integración R, esta es la región de integración R de 26z menos 36 más 18y. Y pues obviamente aquí tiene que ver el diferencial de S. El diferencial de S, pues es diferencial de X por diferencial de Y. Este diferencial de S que está aquí, recuerden que es el diferencial de superficie. En el otro caso lo habíamos puesto como el diferencial de A, que era el diferencial de área. Pues este representa lo mismo. Diferencial de X, diferencial de Y. Este es el área de un cuadradito que se encuentra sobre la superficie en la cual estamos integrando. Entonces, como es un cuadradito, como estamos en coordenadas cartesianas, pues el área de este cuadradito pues es lado por lado, que en este caso sería diferencial de X por diferencial de Y. Y pues ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los límites de integración para poder calcular. Y los límites de integración pues van a estar, los tenemos que calcular de aquí. Ver cómo varía X y cómo varía Y para poder encontrar, para poder describir a esta superficie. En este caso lo que estamos buscando es el triángulo que está proyectado en el plano XY. Y los límites de integración, pues, tenemos que calcularlos. Por ejemplo, esta recta que estaba aquí es la recta Y igual a 12 menos 2X entre 3. Y pues así podemos decir que Y, si nosotros integramos en este sentido, pues Y es menor o igual que 12 menos 2X entre 3. Aquí está el 0. Y pues tiene que ser mayor que 0. Y pues X va a tomar valores desde 0 a este punto. Es decir, tenemos que encontrar el punto en donde, esta recta corta el eje X. Si nosotros sabemos que Y es igual a 12 menos 2X entre 3 y queremos encontrar ese punto, pues lo que tenemos que hacer es Y igual a 0. Si Y es igual a 0, vamos a encontrar cuál es este punto. Si Y es igual a 0, entonces vamos a tener que 12 menos 2X entre 3 es igual a 0. Y esto nos va a decir que X tiene que ser igual a 6.
Entonces, x es menor o igual que 6. El valor de z puede ser que está aquí, tenemos que evaluarlo de acuerdo al punto en el que se encuentra de este lado. Entonces ya simplemente es calcular esta integral con estos límites de integración, que estos límites corresponden a esta superficie. Y bueno, eso sería todo por esta clase. La siguiente veremos otro ejemplo y terminaremos con ver los que son los teoremas integrales, que son los teoremas que están relacionados con la divergencia y el rotacional de una función vectorial. Y vamos a ver algunas aplicaciones físicas. Eso sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Recuerden que el examen extraordinario, si alguien lo va a presentar, es el martes. No sé si todavía tengan clases el martes de alguna otra materia, si no podemos hacer el examen a la 1 de la tarde para que tengan más tiempo para resolverlo. Entonces ahí lo checan y me dicen si sí lo podemos poner el martes a la 1.